A todos, a todas las personas que nos están viendo en este interesante congreso que tenemos hoy gracias a la Universidad Creativa. Mi nombre es Ramón Pendones, yo soy vicepresidente de OPB Arquitectos y bueno, ahorita lo que voy a proceder es a explicar un poco lo que comenta Johnny sobre la capacidad que ha tenido OPB durante estos 44 años que cumplimos este mayo entrante, como una firma consultora que ha persistido a través del tiempo y de las crisis que han sucedido, sobre todo en este siglo XXI. Con permiso voy a pasar a compartir. Déjenme solo tener lista la presentación para que en pantalla solo se vea pues esta misma. Ok. Bueno, tal como indicó Johnny, OPB es una firma consultora en arquitectura e ingeniería, aunque la firma solo somos arquitectos, pues damos el servicio completo de consultoría, incluyendo las otras disciplinas, las cuales, por razones obvias del mercado de Costa Rica, pues las mejores firmas de las diferentes disciplinas son firmas que trabajan en su campo especializado. Entonces, OPB pues ha acostumbrado a trabajar bajo alianzas comerciales, consorcios y diferentes figuras, todo el tema de dar un servicio completo a nuestros clientes cuando tienen intención de desarrollar un proyecto edilicio. OPB pues es una firma que aunque 44 años haga vernos como una firma ya con cierto recorrido, a nosotros nos gusta decirnos que somos una firma vieja, pero que se mantiene joven. Vieja en el tiempo, pero joven en el espíritu y en su capacidad de poder afrontar, digamos, las vicisitudes que particularmente nuestra industria pues sufre debido a diferentes circunstancias, ya sean nacionales o internacionales, como es en el caso de las últimas crisis del siglo XXI. Entonces, a nosotros nos enorgullece decir que OPB Arquitectos es una firma resiliente. Y sobre este tema de la resiliencia, pues vamos a versar en esta presentación. OPB, como mencionábamos, tiene ya vamos a cumplir 44 años, fue fundado por don Carlos Ossenbach, actual presidente y persona todavía totalmente involucrada en el giro de la empresa, en el día a día, y bueno, es el gran impulsor del espíritu cuerpo que se vive en OPB, en todos sus colaboradores y colaboradoras de los diferentes departamentos. Y bueno, recalcando este tema de la antigüedad de OPB, pues nosotros siempre decimos también que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y bueno, la experiencia que nos da estos casi 44 años de estar en el mercado, pues también sirven de refuerzo, perdón, sirven de refuerzo a los pilares en los cuales todo el giro de negocio de OPB se fundamenta. El principal pilar para nosotros es la ética. Somos una firma con unos altos valores en cuanto a la ética profesional
y la ética personal de cada uno de los integrantes. La experiencia acumulada durante todos estos años, pues nos hace sentirnos seguros y aplomados en cuanto a nuestras propuestas de diseño, a nuestras soluciones y a resolver pues todos los temas que normalmente también suceden durante el proceso de inspección. Lo cual pues nos da una solidez que digamos, podemos sentirnos orgullosos que somos, quitando alguna otra firma que ya todavía está en el mercado, estaremos siendo fácilmente la segunda o la tercera firma con mayor antigüedad de las vigentes, ¿verdad? Porque hay firmas que pues ya sus socios las deshicieron o firmas que fueron transformadas o absorbidas o cambiaron su giro. En caso de OPB, pues, como les decimos, tenemos 44 años y esta ética, esta experiencia y esta solidez, pues, nos hace estar sin temor a pecar de falsa modestia, de ser la firma, estar entre las 5 firmas más grandes del país. Firmas más grandes si las evaluamos en metros cuadrados construidos, firma de las más grandes si evaluamos la cantidad de metros cuadrados también que se han obtenido permisos en los últimos años, y firma que también por los proyectos que maneja a nivel de costos, digamos, de proyectos, como han sido tasados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pues nos hace, pues, orgullosamente estar entre ese, por lo menos, top 5 de las firmas consultoras de Costa Rica. Y esta solidez, la ética y la experiencia, pues, nos lleva a enarbolar nuestro eslogan, que es en las mejores manos. Su proyecto con OPB siempre va a estar en las mejores manos. ¿Y por qué decimos esto? Simplemente porque todo nuestro servicio, todos nuestros procesos, todo el quehacer día a día con OPB ha sido un quehacer de continuo cambio, de continuo crecimiento. Es decir, ha sido un proceso de descubrimiento. Podríamos decir de redescubrimiento constante. Día a día, pues, nos encontramos con nuevos retos, con nuevas vicisitudes, con nuevas, digamos, emprendimientos de diseño que tenemos que afrontar de diferente magnitud y escala, y eso pues nos hace replantearnos constantemente cómo hacer siempre mejor las cosas. La búsqueda de la excelencia es uno de los valores en OPB que creemos que en Costa Rica es parte de nuestra idiosincrasia y que se refleja claramente pues, en el crecimiento de la empresa en estos años y en el crecimiento de su personal. Un ejemplo claro, pues en estas imágenes lo que podemos ver es sesiones pre-pandemia, sesiones que normalmente se llevaban a cabo con los clientes en una interacción física y presencial, en donde pues los charrettes, las sesiones de look and feel, las envision sessions para determinar pues el estilo y la vivencia y los demás aspectos del proyecto, pues siempre lo hemos manejado de una forma muy directa con los colaboradores de las empresas a las que les vamos a diseñar pues sus nuevas instalaciones. Sin embargo, sabemos que por la pandemia, pues estas reuniones uno a uno o vis a vis o de grupo a grupo, reuniones grupales de interacción, ya no se pueden o bueno, esperemos que pronto podamos retomarlas, pero por el momento, a raíz de la pandemia, pues hemos tenido que trabajar, como lo han hecho la mayoría de las empresas,
de forma virtual. Y bueno, esto pues representó, al igual que a todas las empresas, un reto, porque si bien es cierto, el teletrabajo siempre se habló, existían paradigmas y estereotipos muy difíciles de romper en cuanto a la forma de hacer las cosas, que la pandemia, pues, digamos, catalizó para que se dieran de una forma mucho más natural, fluida y constante, como son, pues, las reuniones virtuales. Eh, y aquí estamos en resiliencia con nuestros clientes y con nuestro personal, porque la resiliencia no es solo de la empresa per se, sino también esta resiliencia es un reflejo claro también cómo el país debe resistir y mejorar y progresar a partir de una situación crítica como la que estamos viviendo. E igualmente las personas tenemos que progresar a nivel personal, a nivel intelectual, a nivel espiritual, a cualquier nivel. Tenemos que progresar a partir de todo este cambio tan drástico que vivimos en el 2020. Y así pues, entonces nos gusta decir que aquí estamos y que la resiliencia es uno de nuestros grandes valores que se ha reforzado durante el tiempo. Porque en el mercado, en la industria de la construcción, en el mundo y en Costa Rica, pues estamos en un constante cambio que nos obliga a estar constantemente, valga la redundancia, revisando nuestros procesos, nuestra perfil profesional, el perfil de nuestros profesionales, y todo lo que esto conlleva a nivel desde procesos hasta hardware, software, capacitaciones, etcétera, etcétera, para estar siempre, digamos, atentos al cambio y reaccionar adecuadamente al cambio, y no solo reaccionar adecuadamente al cambio, sino prever con cierta anticipación, siempre estando con un ojo avisor muy atento de lo que sucede tanto en el mercado internacional como en el mercado local, para que estos cambios no nos agarren desprevenidos y podamos reaccionar a tiempo para que los cambios, en vez de convertirse en una amenaza, pues estos cambios se conviertan en una oportunidad. Entonces, pues la innovación es la palabra clave también para afrontar todos los cambios que suceden día a día y que cada vez son más rápidos y casi que se viven en tiempo real, y prácticamente en tiempo real debemos, digamos, responder a esos cambios y esas exigencias del mercado. Tan es así que, por ejemplo, en esta imagen lo que estamos viendo es de un proyecto industrial de una empresa manufacturera costarricense, de productos médicos que exporta a todas partes del mundo. Nos pidieron que querían ver en sitio, pues, cómo estaban las distribuciones, cómo era que funcionaba el layout. Tenemos claro nosotros como consultores y como expertos, como arquitectos, en visualizar las cuestiones en 3D y en 2D, que nuestros clientes no siempre, y eso es lógico y normal, pueden entender planos, pueden entender o realmente absorber, digamos, digamos, la percepción espacial que tiene un aposento, eh, si solo es a través de dibujos 2D o aunque sean dibujos de 3D o renders. No es lo mismo, evidentemente, ver una fotografía de referencia o ver un render interno o ver un render externo, que vivir en sitio, pues, los espacios. Y así, pues, nos ha tocado enseñarle a nuestros clientes qué es lo que estamos proponiendo a escala real. Aquí vemos cómo, pues, se implantó en sitio
una distribución, incluyendo hasta el mobiliario en planta. Y digamos, esa innovación, pues, involucra, aparte de los aspectos tecnológicos, pues, entender al usuario. Nosotros, pues, dentro de este mismo servicio que damos a nuestros clientes, este entendimiento que pretendemos sobre sus necesidades, requerimientos y expectativas, pues aplicamos pues todas las técnicas que tenemos a mano, tanto digamos herramientas tecnológicas como herramientas de interacción, actualmente con programas de interacción como Mural, como programas de seguimiento de proyectos, en la misma herramienta BIM, con Revit, con otros elementos de control como el Navisworks y muchas otras herramientas que son actualmente imprescindibles para desarrollar un proyecto, para entender las necesidades del usuario, para poder proyectarlas y hacérselas ver. Entonces, tenemos diferentes niveles de presentación, primero niveles más esquemáticos, maquetas en blanco, hasta perspectivas ya fotorrealistas con iluminación, cómo va a verse el proyecto, tal como vemos en esta pantalla, hasta, digamos, toda la parte de la materialización de los acabados, con mood boards, con presentaciones físicas, que esas sí nos gusta hacerlas presencial, guardando pues todas las recomendaciones del caso en cuanto a distanciamiento y protocolos sanitarios. Pues hacemos todas estas sesiones de descubrimiento, de diseño, que nos gusta hacer. Y podemos trabajar desde proyectos que requieren mucho trabajo e interiorismo, como el que vimos anterior, que es esta misma planta de manufactura que les comentamos, que es un proyecto muy grande y muy ambicioso de parte de los propietarios, porque es hacer, aparte de su nueva fábrica, es los cuarteles generales de esta firma, y bueno, es un proyecto muy emblemático para ellos, que por eso ese énfasis en saber exactamente cómo se va a ver el proyecto, tanto por afuera como por adentro, hasta proyectos de enorme envergadura, como es el caso de Oxígeno Human Playground en Heredia, el cual tuvimos la suerte de participar para el grupo Cuesta Moras y trabajar de la mano con pues, los consultores contratados por el grupo Cuesta Moras para la conceptualización y los consultores, digamos, locales para la confección de los planos y de la inspección de este tan importante y gran proyecto. Por otro lado, pues en esta filmina, bueno, vemos ya el proyecto terminado de Oxígeno con toda su iluminación y vemos pues las sesiones de Envision, y en este caso es digamos, más de descubrimiento y de programa de necesidades, como mucha red, con los, digamos, personas involucradas en este proyecto. Esto fue pre-pandemia, ¿verdad? Entonces, por eso esa cuestión. Y tal es digamos, el grado de involucramiento de nuestros diseñadores a la hora de participar en un proceso creativo, que nos ponemos las botas que haya que ponerse, nos tenemos que poner trajes totalmente asépticos para plantas industriales donde el tema séptico es muy importante. Entonces nos vestimos con la indumentaria que haya que vestirse para entrar a estos cuartos limpios, o hemos tenido que participar en operaciones por nuestros proyectos que involucran, digamos, espacios hospitalarios dentro de esta misma manufactura que mencionamos, que tiene un quirófano. Tuvimos que desarrollar un quirófano, ahí se ven los renders, y bueno, tuvimos que saber para qué esta empresa necesitaba un quirófano dentro de su planta industrial, que es un tema muy interesante porque hace combinar aspectos totalmente hospitalarios con aspectos
normales de una manufactura con parte de oficinas y todo. Entonces, este elemento, digamos, disturbante que puede ser o perturbante que puede ser un quirófano dentro de una planta de manufactura, pues es a su vez un elemento retador que nos obliga a estar siempre, digamos que en el cutting edge del conocimiento y de las nuevas tendencias, y estar siempre pues atentos a toda la implementación de los diferentes espacios para los diferentes giros de cada industria y con ello pues lograr la satisfacción del cliente. Como parte también de este constante cambio y de esta innovación que nos demanda la industria, que nos demanda el mundo actual, la vorágine, el tiempo real, la vida en la nube, pues todos estos nuevos conceptos de inmediatez nos obligan pues a estar, como les decíamos, en un constante descubrimiento, en una constante revisión de nuestros, digamos, procesos y de nuestras herramientas y digamos, características diferenciadoras como empresa. Entonces, así como mencionó Johnny, OPB es la primera firma centroamericana y que creemos que sigue siendo la única que posee una certificación ISO 9001 de gestión de un sistema de gestión de calidad con la última actualización. Y bueno, eso nos ha llevado a nosotros, pues, también a establecer una política, digamos, de excelencia en busca de otras certificaciones. Otras certificaciones que antes digamos, que tuvimos como primera certificación la de ISO 9001, después proseguimos con otras acreditaciones a nivel profesional de nuestro personal, incluyéndome, en la cual ocho entre socios y colaboradores de la empresa tenemos algún grado de acreditación LEED como norma de sostenibilidad más reconocida en el mundo, y también tenemos 2 auditores de la norma EDGE del Banco Mundial también para ahorro energético. Esto, digamos, a nivel de diseño. Y como nos gusta predicar con el ejemplo, entonces si nosotros pues proponemos a nuestros clientes temas de sostenibilidad y proyectos que estén certificados bajo estas 2 normas, LEED y EDGE, o ni siquiera, es decir, o proyectos que funcionan desde, digamos, desde la óptica de la amigabilidad con el ambiente, de una sostenibilidad, sin necesariamente que cuenten con esta certificación, también lo tenemos dentro de nuestro ADN, puedes implementar todas las, digamos, estrategias de sostenibilidad que nos permitan mejorar, digamos, el emplazamiento, mejorar el proyecto, mejorar el confort y el desempeño y el performance del edificio a nivel de ahorro energético, sin que necesariamente el cliente tenga que optar por una certificación. Entonces, pues en estas imágenes pues vemos que obtuvimos la certificación de bandera azul ecológica hace un par de años por nuestra gestión interna para establecer programas de ahorro de consumo energético dentro de la oficina y otros programas de trabajo, por ejemplo, en comunidades de reforestación, trabajos internos de movilidad, etcétera, etcétera, que pues nos hacen orgullosamente ser poseedores de este galardón justamente en la categoría de cambio climático. Las certificaciones y como una respuesta a este constante cambio, a esta, digamos, innovación, también nos lleva
a que la innovación no solo sea a través de obtención de certificaciones, sino también de la utilización de herramientas mucho más modernas y mucho más versátiles que las que estábamos acostumbrados hace 40 y pico años que entramos, por ejemplo, en inspección. Tenemos siempre los planos en la nube, bajo digamos, plataforma, digamos, trabajamos mucho con GridPlan, que es una plataforma donde se pueden en PDF acceder a los planos, todos a los mismos juegos de planos de construcción, y se le pueden hacer anotaciones, como vemos, a mano en los mismos planos, para que el proceso, digamos, de retroalimentación en las construcciones sea pues igual en tiempo real. Esto es una innovación. Antes uno iba a las construcciones, se llevaba las inquietudes del contratista, lo que podía lo dejaba en bitácora, dibujado a mano a nivel de sketch o un esquema o un diagrama, pero muchas veces había que ir a la oficina con la tarea y, bueno, pasar un tiempo con los dibujantes y los arquitectos explicándole qué era lo que había que corregir o mejorar, o qué era lo que había que solucionar por una situación nueva en la obra. Y ahora, pues, mucho de ese trabajo se puede dejar ya indicado y en un solo lugar, con un solo acceso. Quiere decir que no hay duplicidad ni de planos ni de repositorios, sino que todo eso queda pues accesible en un solo lugar. Entonces, las certificaciones, la actualización tecnológica y pues también nuestro, digamos, proceso de mejora continua nos hace pues estar siempre en campo, muy anuantes de revisar las condiciones. Tanto es así que, como vemos en estas filminas, este es un proyecto de una nave industrial en una zona franca, y bueno, cuando empezó el movimiento de tierras, vimos que había un árbol de Guanacaste joven, el cual estaba, digamos, donde iba parte del estacionamiento, y le propusimos pues al desarrollador, y este desarrollador también a su futuro inquilino, al que le estaba haciendo esta nave, pues le propuso salvar este árbol que para mí tiene un valor especial porque es nuestro árbol nacional, y creo que cualquier estrategia, cualquier acción que se haga para salvar un árbol endógeno, un árbol que representa nuestra cultura y que representa muy bien también nuestra biodiversidad y hablando de capacidad de resiliencia, esta capacidad de resiliencia que tienen la ecología de subsistencia, como es en el caso de los guanacastes que se deshojan totalmente en verano para poder subsistir con el mínimo de humedad, para después otra vez enverdecerse y florear en los momentos que ya le toque pues su proceso normal de reproducción y de atracción de aves y de otros animales e insectos polinizadores. Entonces, para nosotros siempre es de mucha satisfacción pues poder preservar algo del entorno natural, que sabemos que como agentes de cambio que somos los arquitectos y la industria de la construcción, pues causamos un gran impacto en nuestro planeta, el cual es nuestra obligación moral y es parte de nuestro discurso ético. Debemos de ser consecuentes y minimizar este impacto, mitigar este impacto con acciones paralelas o acciones claras como esta, donde entonces modificamos tanto el parqueo, así como el cliente modificó su acceso principal del proyecto, porque estaba en el centro de la nave, pero resulta que este árbol coincidió como en una esquina de la nave, y el lobby principal pasó de estar en un costado y en el centro de esta nave a la esquina, y donde entonces se estableció una doble altura y se estableció todo un ventanal para poder disfrutar de este hermoso árbol
que bueno, yo no había tenido el gusto de abrazar hasta hace como un par de semanas. Yo no, pues me gusta mucho la naturaleza y todo, pero casualmente nunca había abrazado un árbol y fue una sensación que parece mentira, pero se siente esa energía, se siente esa savia detrás de la corteza donde circula y donde le transfiere a uno esa capacidad de supervivencia, esa resiliencia natural que tienen las especies para subsistir por las condiciones climáticas. Y bueno, yo lo estaba abrazando porque en algún momento llegó el rumor que querían finalmente volarse el árbol por 14, casi que no sé cuántos parqueos, porque claro, al salvar el árbol tuvimos que modificar también la calle interna y entonces no solo se perdieron las plazas propiamente que estaban en el árbol, sino que también al modificar la calle se perdieron las plazas enfrente al árbol y en total eran unas 8 o 10 o no sé cuántas que tuvimos que eliminar, pero que pudimos restituir en otra parte. Pero en algún momento en las semanas pasadas pues nos llegó un rumor, que por dicha fue solo un rumor, de que lo iban a talar y bueno, yo estaba en ese momento pidiéndole a un colaborador de la firma que me tomara una foto de despedida con el árbol, que lo estaba abrazando y ahí posando. Parezco más un topógrafo que un arquitecto, pero bueno, dichosamente eso no sucedió y el árbol se va a mantener. Siguiendo con el tema de la innovación y la respuesta a los cambios, pues vivimos en constante actualización tecnológica. Pasamos en su momento de hacer maquetas y subcontratarlas y perspectivas internas hechas a mano a perspectivas internas fotorrealistas, como vemos estos ejemplos de distribución interna digamos, de edificios residenciales de apartamentos. Una de las características también de OPB es que nosotros hacemos proyectos de todo tipo, no solo proyectos de gran magnitud como vimos en el anterior, también podemos hacer proyectos de menor escala que nos parezcan, digamos, interesantes, no necesariamente desde el punto de vista económico, sino interesantes desde el punto de vista estratégico, y obviamente también desde el punto de vista de servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, pues estamos en capacidad de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Sin embargo, pues por el tamaño de la firma, somos 50 colaboradores en la firma, pues tenemos que apuntar claramente hacia proyectos de gran magnitud. No con ello, pues, digamos, olvidándonos de muchas otras cosas que como arquitectos desarrollamos, proyectos de menor escala, como digo, y proyectos de responsabilidad social empresarial, que en esta presentación no vamos a tocar, pero que OPB, dentro de su, digamos, capacidad de adaptación al mercado y de su capacidad de devolverle a la sociedad, pues todo lo que nos ha dado dichosamente, pues tenemos un programa muy fuerte de responsabilidad social empresarial en el cual la parte patrimonial ha sido muy importante y hemos pues colaborado con la Dirección de Patrimonio y con el Ministerio de Educación Pública para restaurar de forma totalmente pro bono, es decir, ad honorem, por ejemplo, el Colegio de Señoritas, el Liceo de Costa Rica, la Inspección del San Luis Gonzaga, el Liceo de Heredia, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros, como les decíamos, tenemos pues amplio conocimiento del mercado en todas sus diferentes variedades. Y bueno, esa gestión que nos hace a nosotros pues estar en esa punta de lanza que queremos estar todo el tiempo, también es una gestión que tenemos que desarrollar a lo interno. Entonces, pues tenemos programas muy, muy fuertes a nivel interno de capacitación de nuestro personal, pero no solo de capacitación de nuestro personal para que sean más productivos, más eficientes, mejores profesionales, etcétera, etcétera, sino también tenemos programas para que todo el personal de la oficina, desde los personal administrativo que no conoce los proyectos ni siquiera en plano, hasta el personal digamos, los operadores de Revit que no tienen la suerte que tienen los arquitectos de que pueden
ver las obras construirse y transformarse de los planos y el modelo tridimensional a la construcción. No tienen la dicha, por ejemplo, los operadores de ver ese proceso en el día a día, y bueno, pues lo que acostumbramos es hacer giras normalmente trimestrales o cuatrimestrales. El año pasado, pues por temas de COVID no pudimos hacerlas, pero por ejemplo la foto de la izquierda fue la gira que hicimos con toda la oficina a ver el proceso constructivo de Oxígeno. Y bueno, para nosotros y para cualquier firma de arquitectura, el activo más importante evidentemente no son los activos fijos, no son las oficinas, no son las computadoras, no son los vehículos que necesitamos para trasladarnos, es el personal, son nuestras personas colaboradoras las que nos importan, las que tienen ese conocimiento, a las que les impregnamos los valores que queremos que identifiquen a la firma y que nos han identificado a través de todas estas décadas. Entonces, este fortalecimiento de las relaciones interpersonales dentro de las personas colaboradoras de OPB, pues nos hace pues afrontar, digamos, el día a día desde diferentes ópticas, como les decíamos, estas giras. La foto de abajo es la fiesta de fin de año del 2019, nadie sabía lo que iba a venir para el 20, y ya vemos cómo, pues, a pesar de la pandemia, a pesar de que estamos en teletrabajo alterno, la mitad de la oficina va unos días alternándose con la otra mitad de la oficina, y con esto podemos mantener un control efectivo sobre posibles, digamos, eventuales contagios, de tal manera de que un grupo, si se ve, digamos, sujeto a un eventual contagio, alguno de sus colaboradores o colaboradoras, pues ese grupo se aísle en cuarentena voluntaria en sus hogares, y el otro grupo pues no se vea, digamos, afectado. Esta técnica de tener los grupos siempre con las mismas personas, trabajando en los momentos, digamos, asignados, pues nos ha dado muy buenos resultados. Y bueno, siempre igual tenemos nuestras reuniones virtuales de toda la empresa en ocasiones especiales para celebrar algún proyecto que hemos ganado, para conmemorar alguna fecha importante de la oficina o algún cumpleaños de algún compañero o compañera. Entonces, pues sí, igual tenemos nuestros encuentros entre cada grupo y virtualmente entre los grupos. Y como ejemplo claro de este proceso de gestión interna y de cómo afrontamos pues, la pandemia, al igual que muchas otras empresas, pues nos ha hecho llevar a un proceso de renovación, un proceso de renovación tecnológica, un proceso de renovación de nuestra forma de trabajar, que se ha venido reforzando con estas certificaciones, con todos estos trabajos que hemos digamos, realizado en cuanto a la capacitación, en cuanto a crear todo este espíritu de cuerpo que caracteriza a OPB. Pues esta constante renovación nos ha hecho ir siendo viejos en el mercado, pero manteniéndonos activos, y a pesar de que somos de los más viejitos, a la vez somos los más jóvenes, y esa búsqueda de renovación, esa búsqueda de actualización, esa innovación en todos nuestros procesos y personal y demás, pues se ve claramente reflejada en esta filmina, por ejemplo, donde vemos cómo la firma pasó de ser una firma unipersonal cuando hace 44 años casi don Carlos la fundó como Carlos Osenbach y Asociados. Ahí vemos el logotipo y su evolución. Fue una firma unipersonal donde la figura de don Carlos Osenbach era la figura predominante, y se mantuvo como una sociedad de responsabilidad limitada durante muchos años, hasta la incorporación de nuevos socios. En este caso, pues yo tuve la fortuna
de ser incorporado como el primer socio después de don Carlos a la firma, y en ese momento, bueno, cambió a Ossenbach y Asociados, y posteriormente con la incorporación de otros socios fue evolucionando el nombre, y de una manera muy poco usual, don Carlos Ossenbach deja a un lado su ego, su apellido, que es un apellido además, digamos, muy sonoro a nivel costarricense por ser un apellido extranjero de origen alemán. Entonces, este apellido que puede ser, digamos, explotado a nivel comercial de muchas formas, es verdad, el apellido Ossenbach es un apellido que difícilmente se oye y también difícilmente se olvida. Y bueno, don Carlos, en un acto totalmente de desprendimiento de cualquier vanidad y de cualquier ego, pues al incorporar primero los nombres de los dos primeros socios, y después con la incorporación de nuevos socios que han cada vez en su momento reforzado esta innovación, reforzado esta capacidad resiliente de la firma de afrontar los cambios tanto tecnológicos como cambios en el mercado o en la economía, pues vemos cómo pasamos de ser una firma donde se dibujó en principio con tiralíneas, después estilográficas, con mesas de dibujo, reglas T, rapidógrafos, etcétera, etcétera, cómo fuimos también casi que de las primeras firmas en trabajar en AutoCAD. Cuando llegó Intel a Costa Rica, tuvimos que hacer ese cambio tecnológico, pero de una vez. Me acuerdo que AutoCAD 10 fue con lo que empezamos, y yo era un diestro en AutoCAD, un dibujante y yo fuimos los primeros en capacitarnos en AutoCAD, y bueno, después AutoCAD 11 y hasta AutoCAD 12 llegué. Después de AutoCAD 12 no me pregunten más, pero bueno, ahí seguimos en ese proceso constante, y de alguna manera ese cambio que nos obligó el mercado a tomar, pues es un cambio que también hizo evolucionarnos como empresa. Como les dije, como les comenté, entonces don Carlos se desprendió de su nombre primero, después de los apellidos, y con la incorporación de los nuevos socios, ahora somos 6 socios, pasó a llamarse solo OPB Arquitectos, como una marca que no hace referencia ya a ningún nombre, como es lo usual en nuestro gremio, que la mayoría de las firmas de arquitectura, pues lo que tienen es el nombre o el apellido, normalmente el apellido del socio fundador, y ese apellido se mantiene per secula seculorum. Sin embargo, pues en nuestro caso creemos que ha sido, digamos, toda una decisión muy acertada de don Carlos, pues hacerse a un lado y abrir paso a estas nuevas, digamos, formas de ver el negocio, formas de ver de la arquitectura, que cada uno de los socios en su momento le imprimimos ese cambio a la firma. En su momento fui yo, después vinieron pues el resto de mis socios, y cada día buscamos una mayor incorporación de nuestros colaboradores en diferentes foros y de diferentes ámbitos de la empresa, para llegar a mantener ese proceso de constante innovación y de constante participación y renovación y descubrimiento de nosotros mismos, del mercado, y por ende pues establecer o darle a nuestros clientes nuevas visiones y nuevas opciones de solución ante sus problemas. Aquí vemos una filmina donde hay todo un proceso de seguimiento, de reuniones, y el resultado, por ejemplo, vemos un trabajo fuerte de interiorismo, que también tuvo un trabajo muy fuerte de remodelación de lo que era el antiguo Yao Han, el segundo piso del Más por Menos en la salida de la ruta 1 de la General Cañas, en la Nissan, donde en el segundo piso se estableció Encore Capital, que es una firma transnacional donde tiene sus operaciones en Costa Rica.
Actualmente, pues, la parte, también llevamos, ampliamos todo este montón de herramientas, esta innovación también nos ha hecho ampliarnos hacia otros campos, que si bien es cierto, siempre estuvimos presentes, como en el caso de la industria. Nosotros tuvimos la oportunidad, pues, de hacer Intel, de participar en una parte en Abbott, Boston Scientific. Sin embargo, en el proceso del auge de las zonas francas, pues tuvimos que hacer toda una labor fuerte de, digamos, de mercadeo y de búsqueda de nuevos negocios en estos ámbitos, que nos llevó, pues, dichosamente, a volver a estar presentes en industrias de manufactura de alta tecnología y relativas a la industria médica o a la industria de microcomponentes, de computadoras, es decir, cuartos limpios y todos estos espacios, que tienen que tener, pues, una inocuidad importante, y nos ha llevado, pues, a ahora mismo tener al menos 3 proyectos en una zona franca donde estamos trabajando. En este caso se ven unas imágenes de Teradyne y de Microension, donde estamos desarrollando el Core and Shell. Estamos también, con proyectos de todo tipo, proyectos, también de oficinas, donde, pues, parte de nuestro trabajo de innovación y parte de nuestro seguimiento a los proyectos es que de un render, de una perspectiva con la cual logramos entusiasmar al cliente, enamorar al cliente con nuestros diseños que también, además, tenemos la flexibilidad de presentar y trabajar con otras firmas de arquitectura, tanto nacionales como internacionales. Nosotros no tenemos ningún problema con trabajar, con otras firmas, en buena lid, con firmas jóvenes, de hecho con ex colaboradores de nosotros que se independizaron y montaron sus propias firmas. De hecho, Franco, que estuvo en la exposición anterior, ha trabajado con nosotros, justamente en este proyecto, con Park, por ejemplo, que es otra firma costarricense de Cisneros y compañía. Trabajamos en un proyecto que ahora vamos a ver en una imagen residencial, que es Elysian Nunciatura para Argo, un gran cliente de nosotros y una persona también una firma de desarrolladora con mucho interés también en mejorar la arquitectura y mejorar el espacio urbano, así como nosotros en Costa Rica. Vemos, por ejemplo, en el caso de San Pedro Business Center, pudimos hacer toda una plaza pública, prácticamente como atrio a este edificio de uso mixto, que también tiene comercio y oficinas. Pues, como les decía, gracias a los trabajos de anteproyecto en altura, perdón que se me fue para arriba, se me fue la filmina esta. Vemos cómo esta, digamos, capacidad innovadora nos ha hecho, pues, entrar en todas las tecnologías necesarias de visualización y de modelado. Ahí tenemos un proyecto que también desarrollamos en su momento, que ahora está en proceso de cambio, que es Citizen Nunciatura a mano izquierda, Elysian Nunciatura, que lo vemos en el centro. Ahí vemos la imagen en Revit abajo, y cómo podemos perfectamente hacer un montaje de la imagen en Revit con la obra en construcción. Ahí vemos Elysian, vemos San Pedro Business Center, y bueno, vemos en este caso, pues, nuestros inspectores participar en todos estos procesos donde pasamos del modelado a la realidad. Es decir, tenemos que estar siempre en el cutting edge para poder
cumplir con las expectativas del mercado y las expectativas de nuestros clientes, que son pues la razón de ser de OPB. Igual, entonces, a nivel de diseño, pues tenemos un gran cambio, digamos, en la percepción que tenía, digamos, el mercado acerca de quién era OPB hace 20 años, por ejemplo. Creemos que hemos trabajado muy fuertemente en los últimos años en prestar una especial atención al diseño externo, al diseño interno. Entonces vemos cómo hemos trabajado en proyectos tanto desde su aspecto formal, exterior y su aporte al urbanismo, como toda su riqueza interna a nivel de arquitectura. Entonces, ¿por qué nosotros llamamos que OPB es una empresa resiliente? Porque justamente, para poner el caso del siglo presente, hemos vivido dos de las más grandes crisis que hemos afrontado en Costa Rica, la del 2008-2009, cuando la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y que tuvo repercusiones en Costa Rica tremendas. Nosotros aprovechamos, y al igual que todas las firmas en ese momento, tuvimos que reducir nuestra jornada, nuestro personal, desgraciadamente, pero también tuvimos la frialdad para buscar cuál era la oportunidad que se nos generaba y cómo aprovechábamos ese tiempo ocioso que la falta de trabajo nos obligaba a tener, y por mantener nuestra siempre capacidad de reacción ante la venida de proyectos grandes y hacia nuestro interés de retener al personal clave, al personal que tanto nos cuesta capacitar en tiempo y en dinero, porque hay que capacitarlos en ISO, hay que capacitarlos en LEED, hay que capacitarlos en Edge y en otras técnicas que nos interesan, como en Lean, como en aspectos de diseño, digamos, de todas las estrategias y cómo se afrontan diseños, herramientas como Mural. Nosotros programamos todos los proyectos con Microsoft Projects, entonces toda esa curva de aprendizaje para nosotros es muy importante. Entonces hay personal que queremos retener, y en ese momento pues una de las estrategias para retener ese personal y aprovechar el tiempo pues era capacitar al personal. Tuvimos dos decisiones estratégicas: meternos en el campo de la sostenibilidad, y con eso primero nos capacitamos los socios y después el resto del personal para poder ofrecer un servicio diferenciado, un mercado alterno que podría sernos de mucha utilidad, como el de la sostenibilidad. Y después también tomamos una sabia decisión que en su momento OPB, pues cuando era manejada, como se llamaba Carlos Osemax y Asociados, estuvo trabajando desde el principio de la firma en proyectos gubernamentales. Pues en el 2008-2009 decidimos volver a incursionar digamos, en el mercado del gobierno, en la obra pública edilicia, y ha sido pues una decisión muy acertada, porque desde nuestro plan estratégico, que establecía que en cuestión de 3 a 5 años teníamos que tener una cartera, una porción de nuestra cartera de mercado de la obra pública de acerca de un 20, un 30%, pues actualmente esa decisión nos ha llevado a tener una participación mucho mayor del Estado, digamos, de los proyectos estatales en nuestra cartera, llegando en ciertos momentos a un 40, hasta un 50% de nuestra cartera con proyectos de obra pública, que sabemos que es importante tener al gobierno como cliente, porque justamente el gobierno, ante las crisis y en busca de estas, digamos, de sostener también la economía y el trabajo, como fue el plan Escudo de Oscar Arias en el 2008-2009, como ha sido todos los proyectos de obra pública en la última administración de Alvarado Quesada, nos ha hecho pues ser unos partícipes imprescindibles en los proyectos de obra pública. Esta resiliencia
también nos ha hecho, esta capacidad resiliente nos ha hecho que afrontar la pandemia, logrando, gracias a esta incorporación de la obra pública dentro de nuestra cartera, y específicamente en el campo de la industria hospitalaria y la industria médica privada, pues nos ha hecho tener una ventaja competitiva importante y hacer que justamente el año pasado, que fue un año de una crisis tremenda, donde muchas firmas cerraron, muchas empresas cerraron, firmas de arquitectura tuvieron que despedir personal, reducir jornada y tal, pues dichosamente OPB se vivió un año de los mejores que ha tenido y pues pudimos contratar al menos 6 grandes obras, 3 de ellas hospitalarias por el proceso de design build con empresas constructoras y 3 obras de industria médica. Ahí vimos Microvention, tenemos esta empresa nacional de dispositivos médicos que está en proceso de planos, la que tiene los quirófanos que mencionamos y demás. Tenemos además proyectos estatales muy importantes como los puestos fronterizos de la zona sur, como tuvimos en su momento proyectos muy importantes estatales como las 5 cárceles nuevas. Bueno, en realidad se construyeron 3 de 7 y quedan por 2 por construirse cuando se digamos, reactive ese plan de las unidades productivas, que son una nueva visión de centros de reclusión, donde los privados de libertad pues, pueden proceder a adquirir un oficio, un conocimiento sobre un oficio que los haga reinsertarse en la sociedad de manera que sean personas productivas y no vuelvan a delinquir. Y bueno, pues toda esta nueva gama de proyectos de industria médica y hospitalaria pues nos ha hecho progresar mucho en todos los aspectos de combinar espacios internos, espacios externos, espacios inicuos, imágenes o formas atractivas para los clientes, edificios de oficinas muy eficientes en cuanto a su relación de área pública o área vendible versus área pública. Este es el caso de Encore, el caso de San Pedro, de la Ribera Business Hub. Ese es un centro de oficinas con algo de comercio en planta baja, con un aporte también urbano a la Municipalidad de Belén y con la, digamos, contribución de artistas locales, escultores locales de la zona para embellecer esta futura plaza que se va a desarrollar detrás de las instalaciones de Corbel en la Ribera de Belén. Entonces, pues, nosotros estamos, pues, muy complacidos de haber, digamos, tenido, y gracias a don Carlos y a mis compañeros socios, haber tenido, pues, esa visión y poder, por ejemplo, participar con Vanderlat Jiménez en este proceso de design build del futuro hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas, la torre de quirófanos con EDICA en el Hospital México, o los 2 aceleradores lineales que vienen en el San Juan de Dios con la empresa constructora Estructuras S.A. Entonces, esta innovación también ha implicado pasar de ser el cliente de la empresa constructora a ser la empresa constructora nuestro cliente y quitarse también ese ego que tenemos los arquitectos de que somos Tarzán, para usar algún término, somos ahí el rey de la selva, cuando en realidad pues ha cambiado mucho el mercado y ha evolucionado hacia un proceso de design build. También la incorporación de los project managers nos ha hecho innovar y nos ha hecho cambiar de rol. Antes teníamos una función más de project managers, ahora con la incorporación de estas oficinas administradoras, estas unidades administradoras, tanto en lo público como en lo privado, pues nuestro papel es más de consultor. Sin embargo, siempre somos una empresa con mucho músculo, mucha fuerza para afrontar los proyectos más
demandantes, más exigentes del mercado. Entonces aquí vemos nuevamente, por ejemplo, 6 de los proyectos más importantes que estamos desarrollando. La empresa manufacturera a mano izquierda, Microention, que es el Core and Shell al centro, el Hospital de Punta Arenas, puestos fronterizos abajo a la izquierda, San Pedro Business Center en el centro y otra empresa de industria de alta tecnología a la derecha. Y bueno, así pues concluye nuestra presentación de OPB, una firma resiliente, y es particularmente el 2021 ha sido un año, y este año que está recién empezando, es sumamente retador, pero a la vez sumamente motivador y alentador para nosotros, por poder estar siempre presentes y aportando cada vez más, mejorando al interno, mejorando al externo, mejorando nuestros diseños, mejorando nuestra gestión, mejorando nuestra capacitación del personal y mejorando como empresa, siendo una empresa buena en todo sentido, buena en la calidad de lo que hacemos, buena en la calidad de las personas que la conformamos y buena en su espíritu de mejora constante y de aporte al país. Así que muchas gracias. Cualquier consulta, cualquier comentario, bienvenido sea, y estamos aquí para servirles. Su proyecto siempre en las mejores manos. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir si puedo, porque creo que los controles... Ramón, gracias por la presentación. Vamos a aprovechar y abordar algunas preguntas, mientras que dejar de compartir pantalla y todo esto. Quería salirme un poco de OPB, porque vamos a ver, este congreso tiene gente de muchos diferentes sectores y de lo que te conozco de hace muchísimos años, has estado muy participativo en todo el tema de la parte de circulación vial, especialmente en el tema de bicicletas. Sé que se sale un poco del esquema de la conferencia o del congreso, pero me gustaría también tu perspectiva desde esa parte. O sea, estamos viendo un montón de proyectos que están haciendo ustedes, más todos los que están haciendo el resto de conferencistas. ¿Cómo esto nos afecta a la circulación vial? ¿Cómo esto nos incentiva a otros métodos de transporte? Yo sé que sos un activista de la parte de la circulación y me gustaría que conversáramos un poquito de eso, mientras que podemos abordar y entender un poco esa relación que hay entre el cambio del paisaje urbano, de la arquitectura en edificación y su contexto de circulación vial. Sí, exactamente, muy bien, gracias y por la pregunta. Y bueno, lástima que tengamos tan poco tiempo, porque esto hubiera sido como para otra hora. Sin embargo, bueno, cosas de la vida, como es todo, pues a mí, por mi afición al ciclismo, me hicieron pues un siniestro vial, pues me hizo cambiar mi vida y me hizo enfocarme también en todos los aspectos, que ya no es circulación, sino es movilidad el concepto. Ya no es transporte, como usualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, hasta su nombre lo hizo, lo ha afrontado y lo sigue afrontando. Es un término mucho más amplio, que es la movilidad, y está totalmente relacionada con el desarrollo urbano. Y por esto, justamente, y por esta inquietud que he tenido sobre el tema de la movilidad, y yo como arquitecto, y todo el impacto que uno tiene en la ciudad con edificios, yo mismo me propuse, bueno, ¿y qué puedo hacer yo como arquitecto para mejorar el tema de la movilidad? Y bueno, aparte de fundar A Convivir con otras personas, 18 personas éramos y ahora somos 1.500 personas en A Convivir. También, pues, personalmente acabo de presentar la tesis, estoy esperando graduarme ahora en abril como magíster en diseño urbano y gestión territorial, desarrollo urbano y gestión territorial, así se llama la maestría que acabo de sacar en la UCR, porque consideré que si estaba involucrado tanto a nivel profesional como a nivel personal en este tema de la movilidad y de la creación de ciudad
y del derecho a la ciudad que merecemos todos los costarricenses y que debería ser una garantía constitucional, ese derecho que tenemos de gozar de un ambiente sano, como lo establece el artículo 50, pero irlo más allá al ambiente artificial. El derecho a la ciudad debe ser un derecho constitucional. Y bueno, esta búsqueda por mejorar las condiciones urbanas, por mejorar la movilidad, pues nos ha hecho, en mi caso particular, digamos, sacar esta maestría, pero a la vez, pues, impregnar todo este conocimiento, toda esta experiencia, toda esta vivencia que día a día hago cada vez que puedo transportarme en bicicleta al trabajo o hasta he ido de inspección al Coyol en bicicleta, no. Impregnarla en la oficina. Y vemos como ya en la oficina, gracias a esto de bandera azul ecológica en cambio climático, también fuimos invitados a participar en la nueva creación de categoría de movilidad sostenible, que va a salir pronto en el galardón de bandera azul y que esperaríamos también poder optar, porque ya tenemos programas de carpooling, programas de promover a que la gente llegue en bicicleta a la oficina o caminando o en carpooling o vehículos eléctricos. Todo esto es un proceso que estamos viviendo en paralelo a todo el cambio del paradigma de desarrollo urbano y de movilidad. Yo creo que es obligación de todos los arquitectos, ya que vamos a incidir en la parte edilicia, pues que a nivel del urbanismo, a nivel de calle, como dice Jan Gehl, el urbanismo a nivel de la calle, tenemos una obligación moral de hacer algo a ese nivel, a nivel de los ojos, a nivel del tacto, a nivel de la caminabilidad de nuestro espacio público. No solo hacer obras pues muy bonitas, muy esculturales, sino realmente ir mejorando edificio a edificio el espacio urbano. Y yo creo que todos los arquitectos jóvenes que están ahora trabajando en el mercado tienen esto muy claro y yo creo que si bien es cierto, San José todavía está lejos de ser una capital bonita, lo primero que tenemos que cambiar es el zinc de todos los techos. Creo que poco a poco, así como se ha visto una mejora enorme en los espacios comerciales de retail, uno va a los malls ahora y uno ve las tiendas que son iguales que cualquier tienda en cualquier parte del mundo. Bueno, es un aspecto más de la globalización, pero bueno, quiere decir que nosotros estamos en capacidad de diseñar y construir cosas que no tenemos que viajar muy lejos para verlas, y podemos decir, sí, en Costa Rica lo hacemos igual o mejor. Y creo que poco a poco, a nivel de movilidad, los arquitectos tenemos esa obligación y estamos haciendo pues nuestro granito de arena para que el contexto urbano empiece a ser más amigable para las personas y crear ciudades para las personas y no para las máquinas, como es, digamos, el desarrollo que a partir casi que de mediados del siglo pasado se ha instaurado por el boom del petróleo y por todo este aspecto del urban sprawl, que está muy relacionado con la especulación inmobiliaria. Y como lo dijo Henri Lefebvre, toda la producción capitalista del espacio, es decir, el salir afuera del casco urbano para desarrollar terrenos vírgenes, terrenos verdes, es la peor de las estrategias como ciudad. Y que desgraciadamente como ciudad no tenemos esa regulación para fomentar, bueno, San José ha tenido ahora un cambio en ese aspecto, para fomentar que las ciudades se desarrollen dentro del mismo casco urbano, que se verticalicen, que se compacten, que se mixifiquen, que se caminabilicen y que se puedan recorrer distancias y que todo esté en un radio aproximadamente de media milla, que son 800 metros, que tengamos todos los servicios de una manera accesible para todos los usuarios de las ciudades, es decir, para personas de 8 años hasta personas de 80 años que puedan desplazarse en nuestras ciudades sin asistencia, sin barreras. Por eso es muy importante la accesibilidad universal, la ley 7900 y bueno, esta búsqueda de creación de espacio público.
Ramón, sabía que este tema te iba a hacer ir a profundidad. Te agradezco muchísimo por haber estado participando en nuestro congreso. OPB son 40 y muchos años de estar trabajando y cambiando el paisaje de la ciudad. Definitivamente de parte de nosotros como institución, como academia y también a nivel de empresa en la relación que tenemos, es un placer ver que ustedes todos los días hacen cosas diferentes y te agradezco muchísimo por tu tiempo y vamos a estar comentando durante el Congreso algunas cosas que vamos a estar haciendo con ustedes. Así que gracias, Ramón, por tu tiempo y quieres Muchas despedirte. gracias. Y bueno, me salgo entonces para que ustedes continúen. Perfecto. Gracias, Saludos Ramón. a todos y todas.